se han enfermado, el resto no lo mismo. Están a la mitad de la clase, ¿no? Son los supervivientes, ¿no? Muy bien. Al final de eso se trata la carrera de medicina, de los que sobreviven, ¿no? La primera clase es síndrome de ictericia y la segunda es de hemorragia digestiva. Ambas van a tener una presentación previa de videos, probablemente con los videos fijemos mejor los conceptos. En ambas clases vamos a empezar con un video que es muy didáctico, quiero que presten atención por favor. Pero ahora no funciona, ¿no? No, tiene play. Dele play. ¿Perdón? Falta que le ponga play. Ahí. Sí, le puse, pero... No, de nuevo. En este video vamos a hablar acerca del metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina. Recordemos que la hemoglobina es una molécula que vamos a encontrar en el interior del glóbulo rojo y su función es transportar el oxígeno que necesitamos para poder vivir. El glóbulo rojo está en circulación 120 días aproximadamente y después de este tiempo ya se vuelve frágil y tiene que ser destruido. Para eso se dirige hasta el vaso, donde encontramos al sistema retículo endotelial o también llamado sistema mononuclear fagocítico. Este sistema está formado por macrófagos que se encargan de destruir la hemoglobina que sale de este glóbulo rojo. Entonces tenemos aquí el macrófago que se va a encargar de degradar a esta hemoglobina. ¿Cómo se descompone la hemoglobina? Se descompone en hemo y en globina. La globina, como es una proteína, se descompone en aminoácidos y estos aminoácidos van a servir para formar nuevas proteínas. Y el hemo va a ser degradado a través de una enzima llamada hemo-oxidasa en monóxido de carbono, biliverdina y hierro ferroso. Este hierro ferroso va a salir hacia la circulación y se va a unir a una molécula llamada transferrina, que es una proteína que se encarga de transportar el hierro hacia la médula ósea roja, donde se va a realizar el proceso de eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, de eritrocitos. Se forman los eritrocitos aquí y después son liberados hacia la circulación, donde van a estar 120 días, recordemos, para que después sean destruidos. Pero este hierro no solamente va a la médula ósea roja, el hierro también se dirige hasta el hígado. El espacio que vemos aquí de color verde representa un hepatocito, es una célula del hígado. Ahí está. Ahora, este hierro llega acá, aquí ya lo encontramos como ion férrico, y se va a unir a la ferritina, que es la proteína encargada de almacenarlo. Vemos por otro lado, por aquí, que la biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es una molécula insoluble. ¿Qué significa esto? Que no puede ser transportada sola en la sangre porque no es soluble. Necesita de alguien para que pueda ser transportada. Y ese alguien viene a ser la albúmina. Entonces, la albúmina es... Entonces, allí, esta es una de las claves del concepto de la clase, ¿no es cierto? Bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. Entonces, en la bilirrubina no conjugada que sale del res, ¿no es cierto? Es una bilirrubina insoluble. Solamente puede circular en sangre unida a la albúmina. Y si esto es así, entonces por el resto de la circulación esa bilirrubina no va a aparecer. Solamente circula si está unida a la albúmina, ¿correcto? Entonces seguimos con la fisiopatología. Se une con la bilirrubina no conjugada y se puede transportar. ¿Hacia dónde se va a ir? Se va a ir hasta el hígado. Acá tenemos, llega el hepatocito, la bilirrubina no conjugada, y después se va a convertir en bilirrubina conjugada. Este proceso va a ser catalizado por la enzima UDP glucuronil-transferasa. Recordemos esto porque es uno de los puntos fundamentales en el metabolismo de la bilirrubina, la enzima que realiza este proceso, llamado conjugación. Y esta conjugación, recordemos que en un 80% es realizada por el ácido glucurónico, un 10% con ácido sulfúrico
y un 10% con otras moléculas. La bilirrubina conjugada va a ser después expulsada hacia el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí las bacterias van a convertir esta bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Y el 80% de este urobilinógeno, a través de un proceso de oxidación, se va a convertir en estercobilina. La estercobilina es el que le da el color a la caca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no esté ese tipo de metabolito, va a salir de color clarito, ¿no es cierto? Entonces, si quieren las heces, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, ¿no? Acuérdense que yo soy cacólogo. Es la molécula encargada de darle el color a las heces. Este es el pigmento de las heces. El 18% de este urobilinógeno regresa al hígado y un 2% de este urobilinógeno es eliminado en forma de urobilina a través del riñón. Y esta urobilina es el pigmento que le va a dar el color a la orina. Entonces vemos cómo la bilirrubina es eliminada por las heces y es eliminada por la orina. Entonces, cuando ustedes tengan algún tema de déficit de excreción de la bilirrubina, ¿no es cierto? La bilirrubina conjugada, que por alguna razón no llega hacia la parte distal, las heces ya no van a tener la coloración, van a ser heces más bien claras, de color alianza, crema, ¿no es cierto? Nada, no hay ninguna relación, simplemente el color crema. Donde le da el color a ambas, tanto a las heces como a la orina. Bueno, esa fue la explicación del metabolismo de la hemoglobina. Muy bien, entonces creo que con esa explicación podemos empezar la clase de ictericia, ¿no es cierto? Ya no les pregunto cuál es la mejor universidad, ¿no? Ahí es bien conocido. Vamos entonces. Enfoque diagnóstico del paciente histérico. Antes daba esta clase el doctor Rafael Jara, entonces él me heredó sus diapositivas. Tuve que desechar el 75%. O sea, porque no es que no sirviesen, sino que no podía yo copiarme toda la clase. No pensar, no sean mal pensados. Casi 80%. Introducción. Se denomina ictericia a la coloración amarillenta de las escleras, membranas mucosas y piel, ¿no es cierto? Y su producción tiene que ver el grado de eliminación del pigmento biliar. Entonces, el primer punto es que la ictericia tiene que ver con la acción amarillenta de piel y escleras. Cuando ustedes comen mucha zanahoria, mucha naranja, mucha mandarina todos los días, mucha papaya todos los días, se van a poner en un par de meses así, amarillos, ¿no es cierto? Sin embargo, las escleras van a estar blancas. Entonces, esa no es necesariamente ictericia, sino es una pigmentación amarillenta por depósito de que es diferente. Esto es lo que acabamos de revisar, la hemoglobina, ¿no es cierto? Y este caminito es el que acabamos de revisar. Cómo es que se forma finalmente el camino de la bilirrubina. En la sangre, la bilirrubina no conjugada se une con la albumina. Hemos dicho que esto se conjuga en el hígado, se forma naturalmente la bilirrubina conjugada, ¿no es cierto? Va al intestino, se reabsorbe una parte y finalmente la estercobilina con estercobilina, ¿correcto? Muy bien, eso lo acabamos de ver en el video y esto es lo que se resume en estas diapositivas. Este es el valor de la bilirrubina total y de la bilirrubina directa e indirecta. Entonces, si nosotros vamos a ver las propiedades, resaltemos tres. La no conjugada tiene solubilidad en el agua, no, es así. La no conjugada ¿tiene excreción renal? No, porque no se puede transportar por vía hemática, esta sí. La no conjugada, ¿se une a la albumina?
y sí, esta no. ¿No es cierto? Entonces hay diferencias ahí radicales. Yo resalto tres que son fundamentales, como hemos visto en la fisiopatología. Entonces, otra vez, la conjugada, ¿no es cierto?, puede durar más o menos unos 20 días, y la que está en la orina es conjugada. La no conjugada no está en la orina ni se filtra, ¿de acuerdo? Muy bien. Generalmente estos son los valores que ustedes los encuentran en cualquier tabla de cualquier laboratorio, ¿de acuerdo? Cuando analizamos los valores, están aquí. Muy bien. La clasificación de las ictericias hay varias, pero una que puede ser didáctica, y que de hecho es una clasificación didáctica, es formación excesiva de la bilirrubina, por ejemplo, las hemólisis, conjugación defectuosa de la bilirrubina, por ejemplo, algún problema hepatocelular, o déficit de enzimas, tipo síndrome de Gilbert, por ejemplo, y excreción defectuosa de la bilirrubina, por ejemplo, algo que dañe el conducto final, un cáncer, un cálculo. Entonces, vamos a analizar uno por uno con detalle. El diagnóstico de la ictericia prehepática, intrahepática y poshepática no conjugada está presente en la prehepática. La conjugada, obviamente, aquí es un poco mayor. Alteración de transaminasas. Fíjense ustedes que en la prehepática el resto de valores es normal, excepto que la bilirrubina en orina está ausente y el urinógeno está incrementado. Y aquí lo que vemos nosotros, que en la poshepática, en los obstructivos, hay un síndrome más bien colestásico, ¿no es cierto? Es decir, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferquidasa, ¿no es cierto? Muy bien, veamos uno por uno. La clasificación de acuerdo al sitio. Hemos dicho prehepática, hepática y poshepática. Prehepática, cuando la causa de la elevación es antes del hígado, entonces es a un predominio indirecto. El ejemplo clásico, no olviden, es la hemólisis, ¿no es cierto? La hepática, pues falta de captación, falta de conjugación, síndrome de Gilbert, falta de excreción, colestasis por fármacos, por ejemplo. Y la poshepática predomina la bilirrubina directa. Muy bien. Entonces, veamos lo que les hemos comentado. Formación excesiva de bilirrubina. Presente procedente de los eritrocitos sujetos a destrucción excesiva. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una causa prehepática. Se grafica de manera muy bonita acá, pero veamos. Enfermedades infecciosas, el paludismo, la bartonellosis, la septicemia, agentes químicos, la quinina, por ejemplo, el veneno, ¿no es cierto? Un serpentario, ¿no? A reacciones inmunológicas y anemia de células falciformes y anemia hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, en estas enfermedades se produce una ictericia hemolítica. ¿Qué quiere decir? De que se descompone bruscamente la bilirrubina, sale la bilirrubina a predominio indirecto, ¿no es cierto? Cuando va al hígado se conjuga, pero cuando va al riñón no sale por acá, ¿no es cierto? Pero el que predomina en sangre es la bilirrubina indirecta. También hay bilirrubina directa, pero la que predomina es la bilirrubina indirecta, ¿correcto? En la conjugación defectuosa de la bilirrubina puede ser por deficiencia enzimática o por problema en el transporte al interior de las células hepáticas. Por ejemplo, por defecto de conjugación de la bilirrubina, el clásico es el Gilbert, y de fármacos la rifampicina que se usa en la tuberculosis. ¿Qué quiere decir? Que viene la bilirrubina, entra al hígado y hay un defecto en la conjugación. Es decir, va a haber bilirrubina directa, pero sobre todo el predominio va a ser la indirecta. Hay una característica que es clásica del síndrome de Gilbert, que ustedes lo van a ver. Es una enfermedad congénita, la gente se muere de viejo o de cualquier otra enfermedad en el síndrome de Gilbert, pero son pacientes que cursan con episodios relativamente frecuentes en la vida de ictericia no conjugada, con valores de 3 a 5 miligramos en el esquema clásico de clasificación de miligramos. Y la característica de estos pacientes es que tienen el perfil hepático completamente normal. Síndrome de Gilbert. Ustedes hacen una ecografía normal, serología viral B y C normal. Solamente tienen un crecimiento bilirrubínico
directa que llega a 3 a 5, hay un evento, por ejemplo, un trauma, se casa, le sube la bilirrubina. Otro trauma, se va uno a la altura, no respira, le sube la bilirrubina. Otro trauma, alguna enfermedad grave, un divorcio, ¿no es cierto?, que puede ser feliz o un trauma, ¿no? Y entonces, todos esos eventos hacen que estos pacientes se enciendan y se apaguen, se enciendan y se apaguen. No es necesario hacer una biopsia, pero este es un ejemplo de una ictericia por defecto de la conjugación de la bilirrubina. En el Gilbert, predominio indirecto, perfil hepático normal, ecografía normal, serología viral B y C normal. ¿Por qué se lo digo? Porque se van a encontrar con estos pacientes. Hasta de repente se casan con uno o con una y sus hijos van a heredar este defecto congénito, ¿no? Excreción defectuosa de la bilirrubina. Por eso ahora para casarse, primero perfil genético, serología viral, en fin, todo eso y ya después conversamos, ¿no? Igual se ha juntado en la familia de tu fulano o de tu fulano. Excreción defectuosa de la bilirrubina. Entonces ustedes ven defecto congénito, lesión hepatocelular, colestasis extrahepática, naturaleza benigna o maligna. O sea, acá hay varios. ¿Qué significa? Por ejemplo, hepatitis viral, cirrosis, hepatocarcinoma. Es decir, viene la bilirrubina, llega al hígado, se llega a conjugar, pero tiene un déficit de excreción por los conductos. O sea, hay pero en una mínima cantidad. ¿Qué quiere decir? De que hay una circulación intensa de bilirrubina, pero a predominio directo. El problema está en la excreción en el nivel hepatocelular, ¿correcto? Es decir, la bilirrubina acá es predominio directo y fuertemente es excretada por vía renal. ¿De acuerdo? O sea, hay otra variedad, que es por obstrucción de la vía biliar extrahepática benigna. Por ejemplo, un cálculo. O sea, viene, se conjuga, pero tiene un déficit de excreción. Entonces, llega a las heces y llegan unas heces que se van aclarando. El predominio, si ha habido conjugación, es a predominio directo, ¿de acuerdo? Pero la excreción está limitada. Y cuando es un cáncer, entonces ahí hay una obstrucción que puede ser total. El predominio va a ser fuertemente directo y las heces van a ser prácticamente blanquecinas, ¿correcto? Cáncer de la cabeza del páncreas, cáncer de la ampolla de Batten, neoplasia del colédoco terminal. Es decir, hay conjugación, sale a la sangre, pero no llega al intestino. Entonces, en ese caso, la fisiopatología tiene un sentido. Por eso, estos gráficos sí son del doctor Jara y son muy didácticos, por eso los tuve que mantener. Colestasis, acumulación de bilis en hepatocitos y conductos biliares. Clínicamente es la retención en la sangre de las sustancias que normalmente se excretan con la bilis. Y funcionalmente es la disminución del flujo biliar canalicular. En el síndrome ictérico tenemos la falta ictericia, la ictericia falsa, digamos, ¿no? Esto que hemos dicho, ingesta de caroteno y falsa coluria. Ustedes consumen el complejo B, por ejemplo, en buena cantidad, la orina le va a salir tipo Fanta, o si quieren Crush, no sé, así un color medio naranja, ¿no? Diagnóstico del paciente ictérico. Entonces, mucho tiene que ver la edad, el sexo y la ocupación y el lugar de la procedencia. Por ejemplo, en hombres uno pensaría más en temas de alcohol, pancreatitis, neoplasias. En mujeres, en Chile, por ejemplo, los chilenos tienen una alta casuística de cáncer de vesícula, porque tienen una alta casuística de cálculos de vías biliares y porque tienen una alta presentación en mujeres. Entonces, mujeres, lamentablemente en Chile, tienen una presentación de cálculos y de cáncer de vías biliares. La cirrosis biliar primaria es más frecuente en mujeres y el carcinoma de vesícula. Por eso es que ustedes acá, por sexo, pueden encontrar una patología, ¿no es cierto?, orientada hacia una variedad de ictericia, ¿correcto? En ocupación tiene que ver, pues, la gente que trabaja en hospitales. A veces ustedes están operando, son internos, residentes, asistentes y se hincan con la aguja en plena sala de operaciones, pónganse a llorar, ¿no es cierto? Entonces, corriendo a infectología, a ver qué vacuna, etcétera, ¿no? También estos tienen que ver con ocupación y con lugar de procedencia, de dónde viene su paciente o dónde ustedes van a hacer el serum o a trabajar.
Fiebre amarilla, sinónimo de selva, ¿no es cierto? Muy bien. La ictericia hepatocelular, los datos epidemiológicos de hepatitis, el contacto con tóxicos, si ha habido transfusiones, sueros, ¿no es cierto? Alimentos contaminados, enfermedades de transmisión sexual y drogadictos, alcoholismo e ingesta de fármacos. Todos estos tienen que ver con la ictericia hepatocelular. Ahora que se están haciendo tanto tatuaje, ¿no es cierto? ¿Cuántos están tatuados acá? No le digo que levanten la mano, pero una cara de sospechosos en la mitad por lo menos. Sigamos. Ictericia por obstrucción, antecedentes familiares, ¿no es cierto? Antecedente de dispepsia, crisis dolorosas, ictericia hemolítica, lo que hemos dicho, antecedentes de transfusión sanguínea, por ejemplo, o agente en contacto con agentes químicos, físicos, venenos, ¿no es cierto? Hay otra variedad de ictericia, tiene que ver con antecedentes, los estigmas con antecedentes. La exploración física, ya hemos visto la ictericia, si hay eritema palmar, si hay hígado palpable, ¿no es cierto? Si hay telangiectasia, si hay edema, ¿no es cierto? Entonces me estaría llevando a pensar más en una variedad de ictericia de una enfermedad hepática crónica, ¿correcto? Pruebas de laboratorio, la anemia, obviamente si hay hemólisis, entonces me va a llevar anemia, pero también la cirrosis y el cáncer me pueden llevar anemia. Las leucocitosis están presentes en las colangitis, en las hepatitis virales. Permiso, doctor, buenas tardes, ¿no? Claro. Falta la cola. A ver, cirrosis, leucopenia y trombocitopenia, ¿no es cierto? Siempre hay que mantener pues la educación cuando uno entra, ¿no es cierto? A ver, examen general de orina, ictericia prehepática, aumento de bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Y la bilirrubina indirecta sigue unida a la albúmina, lo que impide la filtración renal, que es lo que hemos dicho en la parte inicial, ¿no es cierto? La prehepática y poshepática es aumento de bilirrubina directa y es el que está filtrada por el riñón, ¿de acuerdo? Las transaminasas en cuadro agudo, generalmente las transaminasas hay como un valor más o menos límite. Por encima de 500, 800, 1000 ya uno va pensando en una hepatitis de origen viral hasta que se demuestre lo contrario. Por debajo de 500 como que uno va pensando en factores más colestásicos, pero es una cifra arbitraria, pero que les puede ayudar. Hay pacientes que reciben, por ejemplo, quimioterapia y las cifras de transaminasas no pasan de los 500. 100, 200, 300 y por allí los mantenemos y les vamos dando quimioterapia, ¿no? Pero ya cuando llega a 500, 1000, uno debe pensar necesariamente en una hepatitis aguda y generalmente en una hepatitis que tiene relación con una hepatitis viral, ¿de acuerdo? Cuando es crónico, las transaminasas están poco elevadas. Una cirrosis puede tener transaminasas de 100, 200 y es una enfermedad crónica hepática asociada a la hipoalbuminemia. Entonces ustedes tienen que hacer una unidad clínica. Igual fosfatasa alcalina, problemas colestásicos y en proteínas, ¿no es cierto? Si hay una inversión albúmina-globulina, ustedes tienen la obligación de pensar en una cirrosis, por ejemplo, ¿no? Muy bien, cuando hay un tiempo de protrombina prolongado, puede ser una fase aguda o una fase crónica. Ustedes tienen una litiasis, tienen tiempo de protrombina prolongado, ustedes colocan vitamina K y ese tiempo de protrombina se normaliza. Pero si ustedes tienen una cirrosis hepática tipo Child C y está con el tiempo de protrombina prolongado, ustedes ponen vitamina K y eso no se normaliza. Entonces, la vitamina K ayuda a diferenciar y nos ayuda a hacer algún procedimiento. Si yo tengo tiempo de protrombina prolongado, no puedo hacer un corte, no puedo hacer una CEPRE, no puedo hacer una papilotomía. Pero si yo le coloco vitamina K 3 días y mejoro su tiempo de protrombina, puedo hacer un procedimiento terapéutico de un corte o de una incisión. ¿De acuerdo? Estudios de imágenes, tenemos ecografía, tomografía y la CEPRE. Entonces nosotros tenemos que ver qué cosa hay en el trayecto del conducto extrahepático. La coledocolitiasis, ustedes deben recordar, siempre emite, ¿no es cierto?, el eco, ¿de acuerdo? Acá hay una litiasis. Estudios de imagen, tomografía, tiene las ventajas de que determina la dilatación, lugar y causa, ¿no es cierto? La desventaja es que el costo no se encuentra en todas partes, ¿no? Pero tiene una gran ventaja la tomografía, ¿de acuerdo?
Acá, por ejemplo, está la vesícula muy dilatada, acá está el colédoco muy dilatado, generalmente por un cáncer de la cabeza del páncreas. Y la CEPRE es el procedimiento que nosotros hacemos de vía del tracto digestivo. Miren ustedes el colédoco, está acá un cálculo y dos cálculos. Acá se está haciendo un corte y está saliendo el cálculo por la papila. ¿De acuerdo? Dos preguntas de examen, que siempre las ponemos, y entonces, a ver. Paciente de 23 años con ictericia sin otros síntomas. 23 años, ictericia sin otros síntomas. O sea, viene a la consulta uno de ustedes con los ojos amarillos. La bilirrubina total es de 3, fracción directa 0.8. Sin otros hallazgos de laboratorio, antecedente de un hermano con cuadro similar. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Síndrome de rotor, anemia hemolítica, Dubin-Johnson, Gilbert o hepatitis viral. Gilbert, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el síndrome de Gilbert tiene que ver con estas características que están allí casi al pie de la letra. O sea, el que ha asistido a la clase y ha entendido el concepto, la respuesta se cae de madura. Es una enfermedad de Gilbert. Segunda pregunta. Paciente de 60 años, portador de cirrosis hepática alcohólica, ¿no es cierto? Cirrosis hepática alcohólica. Acude a control con exámenes de laboratorio que evidencian hiperbilirubinemia conjugada, fosfatasas alcalinas al doble y alfa-fetoproteína de 1000, cuando el valor normal es de 0 a 20. ¿Qué es el alfa-fetoproteína? ¿Que alguien levante la mano? El hepatocarcinoma. Muy bien, doctora, un punto más para usted. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Repito, 60 años con cirrosis hepática, acude a control con exámenes de laboratorio que evidencian hiperbilirubinemia conjugada, es de esperar porque tiene una cirrosis hepática, es de esperar la conjugada. Fosfatasas alcalinas, aumento al doble del normal, y alfa-fetoproteína de 1000, con el valor de 0 a 20. Entonces el diagnóstico más probable es trombosis, colédoco lineal, hepatitis alcohólica, hepatocarcinoma o cirrosis descompensada. Hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a entrar en 2 minutos a la siguiente.